¿Y el final de la película? ¿Se hizo realidad esta afirmación de Zebair? Todos los detalles del episodio están en nuestro vídeo. Mientras miras, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta. Baran intenta persuadir a Dylan para que regrese al coche. Sin embargo, Dylan no tiene intención de dejarse convencer. Avin también continúa siguiéndolo. Lo atrapan frente a la cabaña donde estacian. Sair y Zebair impiden que Avin abra la puerta. Luego noquean a Avin. Jasmine deja caer una bandeja de comida al suelo. Cuando Arun se da cuenta de esto, él y Jasmine discuten. Jasmine sale de la tienda y se va. Sabia llama a Avin. Pero su teléfono no contesta. No pueden llegar a Kudret, Baran y Dylan. Kudret llama a Frat. Se entera de lo que pasó. Azadeh llora de preocupación por Cian. Mientras tanto, Kudret recuerda un recuerdo de sus hijos. Se refugia en la esperanza de volver a charlar juntos. Jasmine regresa a casa. Cevdet se sorprende mucho al ver a Jasmine en casa. Jasmine cuenta que tuvo una discusión con Arun. Cevdet dice que me deje ir a echar un vistazo. Cian lucha por escapar con las manos atadas. Por otro lado, Kudret se preocupa cuando piensa en sus recuerdos de Cian. Dice que los niños no deberían morir antes que sus padres. El poeta y Zebair conversan bajo el árbol. El cebo está listo. Primero dice la parte emocionante de la película. Luego dice el triste final. El miedo a perder a la persona que amas hace que la gente cometa errores. No conoce la guerra psicológica. Pero lo aprenderán todo. Entonces disparemos al aire y juguemos con sus miedos. Dice que dejen que su pánico aumente. Dylan y Baran quieren apurarse un poco más por Cian. Cian intenta por todos los medios escapar. Un hombre poderoso está jugando con los Carabei. Dice que cuando lo encuentre lo mataré con mis propias manos. Hassan traga saliva cuando escucha estas palabras. El miedo se refleja en su rostro. Mamá dice, déjame lavarme la cara. Kudret mira a Hassan con nerviosismo. Zebair, cuando eres escritor y director, sabes el final de la película. Azadeh habla con Kader. Protegiste a mis hijos cuando yo no pude. Dice que le den lo que le corresponde. Kader, Baran y Dylan regresarán. El señor Cian dice que no se preocupe, que volverá sano y salvo. Azadeh regresa al pasado. Piensa en sus recuerdos de Cian. Mientras busca a Frat, Baran y Dylan, encuentra a Avin. Mientras Frat intenta despertar a Avin, la batería de su teléfono se agota. Hassan llama a sus hombres para preparar los pasaportes. Dice que ya no tengo tiempo. Mientras tanto, Kudret se acerca a él. Apunta con un arma a Hassan. Dice que si tienes algo que ver en esto, te mataré con mis propias manos. Dylan y Baran continúan caminando por el bosque. Finalmente llegan a la cabaña donde está Cian. Mientras tanto, Zebair los sigue paso a paso. Baran dice que no puede ver el interior de la cabaña. Dice que no puede arriesgar la vida de Cian. Mientras tanto, Frat despierta a Avin. Avin dice que es una cabaña. Dice que tenemos que irnos. Zebair dice vamos, abre esa puerta y entra. Baran es muy cauteloso. Baran renuncia a abrir la puerta. Dice que necesito encontrar una manera de ver el interior. Zebair dice, últimos minutos de Cian, vamos, abre la puerta. Baran entra. Salva a Cian en el último minuto. El mundo moriría tan pronto como abriera la puerta. Dice que el mecanismo se creó de esta manera. Cian se disculpa con Baran. Dice que me atraparon, hermano. Zebair dice Baran, se merecen un poco de felicidad. Zebair dice que haré que Baran pague el precio por cambiar el final de mi película. Baran dice que podría haber otra trampa adentro. Mientras tanto, entra Sabia. Baran dice, ¿qué estás haciendo aquí? Sabia dice que le pedí a Avin que siguiera a Dylan. Dice que me preocupé cuando me enteré de que habían secuestrado a Cian.
Luego salen juntos. Cevdet llega a Harun. Harun se queja de Yasmine. Llega aquí tarde. También dice que está durmiendo. Cevdet dice que Yasmine no durmió por la noche debido a la enfermedad de Cebrille. Harun regresa a casa para disculparse y ganarse el corazón de Yasmine. Zebair se quita el guante. Recuerda la conversación sobre su padre. Fue castigado porque la trampa que le tendieron a Baran falló. Su padre lo castigó echándole ácido en la mano. Por eso su ira hacia Baran aumentó aún más. Zebair le dice a Baran: no me deshonrarías ante mi padre. Dylan recibe la condecoración. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.